gracias por la invitación y felicidades por este esfuerzo que en toda América Latina, pero incluyendo Nicaragua, es un esfuerzo que aparece como relevante, pues, porque no es usual que tengamos esta temática de discusión. Ustedes mismos saben que después de la conclusión del socialismo de Estado hubo un enfriamiento, pues, de los intelectuales a nivel mundial, ya no digamos en la Unión Soviética, en Europa, en América Latina, que en Nicaragua también en particular. Entonces es muy valiente, pues, el poner en agenda esta temática. Pero rápidamente, digamos que el imperialismo podemos definirlo como la dominación político-militar, cultural y económica de un poder institucionalizado sobre un mundo exterior, territorios y pueblos, independientemente del tipo de organización que tanto el centro como la periferia tengan. Podemos hablar de imperialismo si hay esta forma de dominación político, cultural, militar y económica. Dentro del marxismo es usual partir de la definición de Lenin, no solo en cuanto al contenido, sino en cuanto a lo que él llama, pues, la fase del desarrollo histórico. Él plantea que el imperialismo es la fase superior del capitalismo. En esto hay algunas desavenencias ya acuñadas en la historia del pensamiento y en el debate. Allá de la Torre disentía con algo de razón de que el imperialismo sea la etapa superior del capitalismo. Del tercer mundo, Samir Amin, otro pensador, también sigue disintiendo de esa definición. Yo me sumo también a disentir, pero disintiendo tal vez de los tres, tanto de Lenin como de la Torre como Samir Amin. Los pensadores críticos del capitalismo en el siglo XIX pues casi coinciden en el contenido del imperialismo como una concentración de capital en el centro, capital monopólico, como exportación de capitales en la periferia, como un reparto del mundo por las potencias imperiales, más fuertemente la predominancia del capital financiero, es el capital bancario más capital industrial, y desde Lenin, Rosa Luxemburgo, incluso Kautsky, Hilferding, hasta Paul Suisse, Paul Baran, pues casi coinciden en esos rasgos. Yo siento que el imperialismo sea una etapa superior del capitalismo porque con la definición que yo señalé al comienzo, tenemos imperialismo desde el siglo XVI. Porque desde el siglo XVI hay una dominación político-militar, cultural, con la evangelización, la conquista y la evangelización, la fuerza de las armas y la fuerza cultural de la evangelización, pues es una expresión de la dominación político-militar y cultural. Pero también hay una explotación económica de la periferia. Explotación económica, si partimos nosotros de una categoría que para mí es la clave, no es tanto el capitalismo, sino el concepto de capital. El concepto de capital y la realidad del capital es anterior al capitalismo, incluso diría que hasta posterior al capitalismo. Entendido el capital como lo entendía Marx, no solo como medio de producción, sino como una relación social de explotación, en este caso pues de extracción de excedentes del centro sobre la periferia. Marx mismo señalaba que hay una realidad antediluviana del capital comercial, usurario, y yo le agregaría que aquí tuvimos nosotros en la etapa precolombina un modo de producción tributario, donde yo me atrevería a decir también que hay un capital tributario, porque hay extracción de excedentes
¿verdad? Desde un aparato político, administrativo y económico sobre pueblos y territorios, particularmente sobre la IU en el sur y sobre Calpulli, pues, en el norte, sobre comunidades indígenas, con la diferencia que estas comunidades eran comunidades de producción social, pero había una extracción de excedentes de parte de los aparatos políticos militares. Sin embargo, no podemos decir, como señala estos compañeros de la Torre, que aquí lo que vino fue el imperialismo de la Torre, porque realmente el imperialismo es el control del centro sobre la periferia, es decir, es una suma de centro-periferia, pero que quien administra y el que le da el contenido, la forma, a estas formas de extracción de excedentes, a este capital, es el centro, que como sabemos hay una constante en que en el centro hay un cierto tipo de relaciones de producción que no encontramos en la periferia, y viceversa. En la periferia hay ciertas formas de extracción de excedentes locales, de relaciones sociales de producción, que no encontramos en el centro. Entonces, es un concepto y una realidad que si queremos agotarlo en el centro, pues nos vamos a equivocar, y que si queremos agotarlo en la periferia, también nos vamos a limitar. Es una realidad que funciona tanto en el centro como en la periferia. Samir Amin es más atrevido y dice que lo que llegó aquí fue el capitalismo, pero del siglo XVI al siglo XVIII no se puede hablar de capitalismo ni siquiera en el centro. Por algo Marx le puso a su libro el capital y no el capitalismo, porque es una categoría con la cual uno se sienta más cómodo, porque puede trabajar momentos precapitalistas con este concepto, y también, voy a señalar yo, también postcapitalistas con este concepto que es mucho más flexible que el de capitalismo. Entonces, aquí no llegó el capitalismo, porque ni siquiera había capitalismo en el centro. Capital sí llegó. Entonces tenemos nosotros la combinación de imperio más imperialismo. Entender como imperio el aparato político-militar o un aparato ideológico alrededor de un poder, de un estado, o de un reino, o de un imperio propiamente tal, y por otro lado una extracción de excedentes que en un primer momento fue de tipo mercantil, y por lo tanto ya podemos introducir el concepto de mercado, que son dos conceptos que son, digamos, muy complementarios y muy útiles a la hora de cualquier juicio político-económico sobre esta realidad. Capital y mercado que no necesariamente funcionan dentro del capitalismo. Insisto, el capital y el mercado son anteriores al capitalismo. Entonces, en síntesis, yo diría que tenemos nosotros un imperialismo de tipo colonialista en los primeros 3 siglos, 16, 17 y 18, colonialista ya a nivel del sistema mundo, pues, a nivel mundial, porque ya pues Europa, como núcleo central, pues ha hecho lo que hace todo el imperio, que es oxigenar la extensión de poder y la extensión de extracción de excedentes. Y tenemos, a partir del siglo XIX, un imperialismo de tipo capitalista ya, pero capitalista porque obedece las reglas del capitalismo en el centro, y porque es el centro el que se hace cargo, con una lógica de capitalista, de extraer excedentes de la periferia, ya como capital industrial. Entonces, creo que es más fácil entenderlo si decimos que fue el capitalismo industrial la fase superior del imperialismo,
Porque si hay imperialismo, de acuerdo pues a los conceptos que estoy utilizando, el capitalismo industrial significó efectivamente una fase superior del imperialismo, como también fue una fase superior del capital mercantil, o el capital usurario, o el capital comercial. Y claro, le da una connotación al imperialismo para catalogarlo como imperialismo de tipo capitalista. Entonces, igual que ahora, ¿verdad? Si seguimos utilizando la definición de Lenin, pues, o Rosa Luxemburgo, o Gil Ferdinand, o el mismo John Hodgson, hoy estamos en una etapa también superior, la que se denomina globalización neoliberal, pero el imperialismo sigue igual. O sea, el imperialismo es una constante que no nos abandona en los 500 años, y el concepto de capital y de mercado nos permite pues darle un seguimiento al itinerario lógico e histórico. Y por supuesto se exporta cada vez más capital, y se exportan relaciones capitalistas de producción a través del capital, ahí sí pues con Lenin, del capital financiero, es decir, la combinación del capital bancario e industrial. Se exporta relaciones capitalistas de producción a través del mercado de mercancías, el mercado de capitales, el mercado de la deuda, y el resto de rasgos pues lo sigue teniendo el imperialismo, que es un imperio, para actualizar, digamos, sería el imperio norteamericano, que es un estado mundial, que tiene un presidente mundial, un parlamento mundial, un ministerio de economía mundial, Fondo Monetario y el Banco Mundial, un aparato de seguridad mundial, un ejército mundial, los marines, porque es el único estado pues, que anda paseando por todo el mundo, pues, invadiendo militarmente la tierra entera. Y quizás un nuevo rasgo que tiene este imperialismo es un aspecto cultural ligado a la parte económica. Es decir, el capital con el cual nosotros nos involucramos en querer superar el capitalismo, y que no lo logramos, porque como yo decía por unas tesis anteriores que puse, fue el mercado el que le ganó la batalla al socialismo y no el capital. Estos países socialistas habían confiscado el capital privado, no había burguesía. Sin embargo, se cayeron sin una batalla militar, pero fue el mercado al cual estaban adheridos obligatoriamente el que terminó tumbando y rescatando el capital privado. Es el mercado el que rescata el capital privado en estos países. Entonces, el rasgo cultural nuevo que yo les señalaba es el del cine y la música, y con mucha conciencia. Brzezinski pues, es muy consciente y dice: nosotros estamos dominando el mundo con el cine y con la música, dice él, con los CD y con Hollywood. Y es que cada vez es más importante no solamente el uso de la fuerza militar y política, sino la persuasión, pues. O sea, hay una sociedad política mundial y hay una sociedad civil mundial. La sociedad civil mundial es la Iglesia Católica, que siempre fue la sociedad civil mundial, por lo tanto imperial, porque siempre estaba a favor del capital. Y un aparato ideológico, el de Hollywood, ¿verdad?, y de la música, que es la sociedad civil, la nueva sociedad civil, porque la sociedad civil, como parte del Estado, se define por sus relaciones de persuasión versus las relaciones de explotación, de dominación. Entonces, tenemos una sociedad mundial, una sociedad civil mundial, que tiene mucha importancia. Tan importante es que los golpes de Estado que el imperio arremete contra las fuerzas progresistas de América Latina son golpes de Estado militares, golpes de Estado parlamentarios, golpes de Estado judiciales, pero yo diría también golpes de Estado culturales, porque lo que debilita hoy día a las fuerzas progresistas no es la legalidad para ampararse del poder, sino la legitimidad.
y CNN y compañía le restan legitimidad, socavando la legitimidad, socavas el consenso de una sociedad progresista en ciernes, como la revolución bolivariana en América Latina, y prepara cualquier barbaridad que haga el imperio. Incluso puede contar con fuerzas locales, porque el imperio alimenta a las fuerzas locales ahora con sus medios de comunicación. O sea que los medios de comunicación, los aparatos culturales, son tan importantes como lo fueron desde el inicio para el imperialismo, como fue la evangelización. La evangelización fue tan importante como las armas. Hoy en día, pues, esa expresión cultural del imperio es tan importante como las armas. Te pueden votar incluso sin golpear un solo tiro. Así como el mercado lo hizo, también lo hace el imperio. Con el adendo que, en este caso, el mecanismo cultural se convierte en un mecanismo también económico, porque el mercado, el capital está rezagado con respecto al mercado, está congestionado de mercancías, hay una sobreproducción de mercancías. Entonces el consumismo se convierte en una necesidad de la competencia capitalista y de la competencia imperialista. Entonces hay una mercancía que tiene que seducir. La mercancía tiene que seducir, no se amar, no importa si la necesidad es un producto del estómago o producto de la fantasía, ¿verdad? Y entonces es un aparato de comunicación, esos aparatos hollywoodenses, la música, ¿verdad?, se convierte en una palanca, no solo a nivel cultural, sino también a nivel económico, porque es a través de esa palanca cultural que va a poder hacer competir los aparatos, los imperios o las corporaciones para vender sus mercancías. Pero bien, estamos ya, digamos, en plena conceptualización histórica del imperialismo. Y tenemos ya un imperio central, pueden haber unas sociedades periféricas, algunos pensamos que todavía Rusia, Brasil, incluso China son sociedades semiperiféricas, a pesar de estar, con frecuencia se dice pues que la China es un poder económico. Ellos mismos dicen, nosotros tenemos un PIB más grande que Estados Unidos, pero no un PIB per cápita más grande que el de los Estados Unidos. Y ellos no han escogido la ruta del mercado. Para decirlo, no queremos ustedes que traba lengua, Marx sigue teniendo razón. La vía capitalista del socialismo es la vía que se está imponiendo hacia el socialismo. No sé si me explico. Es decir, hay una vía capitalismo al socialismo. Es decir, se haga el socialismo como un régimen ya estructurado, donde todo el capital es público, que todavía no es suficiente para Marx. Aunque todo el capital sea público, dice Marx, todavía no es socialismo. ¿Cuándo es socialismo? Hasta que, como él lo define, el socialismo es la unión de productores libremente asociados, hasta que los trabajadores gestionan directamente los recursos, la economía y la política. O sea, estamos largos. Y la ruta que se ha impuesto al socialismo es la que señaló Marx, es la del capitalismo. Y Lenin, que era mucho más enfático, decía, con costo vamos a llegar al capitalismo de Estado. Incluso en algunos lugares sin burguesía y sin capital privado, como fue un momento en Cuba, como es todavía en Corea del Norte, como fue en Vietnam, en China. Pero finalmente tuvimos que rendirnos ante el mercado. O sea, no fue suficiente confiscar el capital. Si no dominamos sobre el mercado, tener el capital, hacer desaparecer a la burguesía, no es suficiente. Hasta que encontramos el mercado, que es una batalla mundial, y que todos los regímenes socialistas perdieron esa batalla. El mercado tumbó el socialismo en el siglo XX sin disparar un solo tiro.
si esto es cierto, esto que yo estoy señalando, la resistencia, esos 500 años famosos, resistencia indígena, negra y popular, son resistencia al imperialismo colonialista y resistencia al imperialismo capitalista. Entonces, hay una ruta de negación del capital y del mercado a través de la sublevación de estos pueblos contra lo que se dice ahora el injerencismo, pues, el imperialista o el intervencionismo imperialista, con todos sus nuevos mecanismos. Ahora, nosotros venimos de procesar en América Latina la famosa tesis de la dependencia, donde se planteaba que mientras hay imperialismo no va a poder haber un despegue económico, un desarrollo. Es una tesis que quedó ya completamente también desplazada, porque tenemos nosotros países en Asia que, sin que el imperialismo haya desaparecido, pudieron lograr un despegue económico. Un despegue económico por la única vía que se está haciendo posible hacer un despegue económico, es decir, hacer un mercado interno, industrializar el país, generar pleno empleo, etcétera, etcétera. Que es a través de la confiscación, pero no de cualquier confiscación. Ya no se pueden confiscar bancos ni confiscar empresas transnacionales. Yo les decía a ustedes la última vez que nada hacemos nosotros si confiscamos los bancos de Nicaragua. Lo que encontramos es un software ahí, una máquina. Y si confiscamos la zona franca, que no tenemos ni materia prima ni quien nos compre, tenemos un reto. Pero es que hay un capital, el famoso know-how, el capital humano, que es tan importante como el otro, y ese sí se puede confiscar. Y como dicen algunos mismos neoclásicos, pues el último de los neoclásicos prominentes, como es Tomás Piketty, el capitalismo, si no cambia, solo va a generar guerras mundiales y revoluciones. Y para que cambie, los pueblos, los países, las naciones, tienen que debatirse en el mercado abierto, si no es una victoria de mentira. Tenés que ganar en el campo de batalla del mercado y además tenés que confiscar el know-how. Y eso es lo que han hecho países como Vietnam o países como Corea del Sur, tanto capitalistas, tanto los que vienen del capitalismo como los que vienen del socialismo, confiscar la tecnología y avanzar como se sabe que uno avanza si uno recoge pues, el estado de llegada del capital, como avanzó la Unión Soviética en 30 años, como avanzó China en 30 años, superando lo que Europa había avanzado pues, en 500 años, porque los dos han llegado a estar como naciones en segundo lugar entre las potencias mundiales. La Unión Soviética en un primer momento y ahora China en un segundo momento. Claro, esto es muy polémico porque yo estoy diciendo que con Lenin que efectivamente el capitalismo, de paréntesis, de Estado, es la ruta capitalista hacia el socialismo. Si tuviéramos capitalismo de Estado en su mejor momento, pues estaríamos en la antesala del socialismo, decía Lenin. Y estos países nuestros hemos tenido que recurrir al mercado y recurrir al capital, porque sin mercado y capital no podemos nosotros avanzar. O sea que es una ruta casi necesaria la que tuvimos nosotros dentro de los regímenes socialistas del siglo pasado. Ahora convivimos con el mercado, convivimos con el capital y estamos buscando cómo despegar económicamente para resolver un problema de la sociedad, de los pueblos, que es la sobrevivencia, que es el mercado interno, la industrialización y el pleno empleo. Porque sin empleo, que estaríamos muy largos del socialismo si nosotros seguimos con un 50% de desempleo, aunque todos los medios de producción estén en manos del Estado. O sea que el empleo es una reivindicación, así como fue la tierra
los medios pues más primitivos de vida, el empleo se ha convertido pues en el pedazo de tierra para un obrero, como fue un pedazo de tierra para un campesino. Entonces, esta aproximación yo creo que nos puede llevar a un debate más rico aún, actualizando, digamos, esta discusión para ver cuáles serían las estrategias utilizando estos conceptos de capital, de mercado, capitalismo, de imperialismo, el capital, tecnológico, científico, técnico-científico, como le llamaba Marx también, el maquinismo, para poder despegar económicamente, para desarrollar la fuerza productiva. Ahora, simultáneamente, si tenemos una orientación socialista, porque pareciera ser que el capitalismo privado se está rezagando cada vez más para avanzar aún en la ruta capitalista hacia el socialismo, se está rezagando el capital privado. La preponderancia, el protagonismo de los estados en China, en Vietnam, en Corea del Sur o en Estados Unidos es importantísimo para este despegue económico. Y la apropiación del pueblo de la tecnología, de los esfuerzos técnicos científicos, es importante para avanzar, porque solo con este conocimiento los trabajadores podrían incorporarse como sujetos históricos a administrar el capital, los medios de producción, a administrar la economía y a administrar la política. Pero un puñado de desempleados en América Latina, más del 50% son trabajadores por cuenta propia. Tenemos nosotros una clase obrera muy limitada y una clase obrera industrial mucho más limitada. Pero quizás lo más significativo, y ahí creo yo que Lenin nos ayuda por la autoridad que tiene, de señalar lo que yo llamo, al comienzo yo lo hacía pues como una broma. Yo decía a los cubanos, la ruta más larga del capitalismo fue el socialismo. Ahora hemos agarrado una ruta más corta, pero broma, pero ahora yo lo digo en serio, porque realmente pues sin capital, es decir, estos gobiernos no duran 24 horas, es decir, gobiernos en tanto grupo, clase política con una orientación socialista. Pero el hecho de tener una orientación socialista no te exime de las tareas del capitalismo. Nosotros tenemos que hacer las tareas que no hizo el liberalismo, como la soberanía nacional, como el mercado interno, como la industrialización, como la reforma agraria. Y vamos a hacer las tareas que no hizo la burguesía y que no hizo el capital privado, con una intervención cada vez mayor de los capitales públicos o públicos semipúblicos, pues, con empresas mixtas que se dan en todo el mundo. Aquí en Nicaragua se acaba de aprobar una ley de público-privada donde se hace un esfuerzo conjunto, porque ahora la burguesía solita, sin el Estado, como desde el comienzo lo vimos, no pueden avanzar solas, y el Estado tampoco, sin este capital privado nacional y extranjero. Como les digo, pues ya no podemos nosotros confiscar, ¿verdad?, para obtener el capital y la acumulación originaria socialista, como pensábamos cuando discutíamos la teoría de la dependencia. Pero bueno, como ustedes saben, pues son unos supuestos un poco quizás crudos, más que atrevidos, porque se pueden fundamentar, creo yo, pero crudos porque decirlo en una media hora, pues hay que decirlo con esa crudeza para que nos entendamos qué es lo que queremos decir y cuál es la agenda que queremos nosotros ofrecer para una discusión sobre la resistencia al imperialismo, sobre las victorias que pudimos ganar al imperialismo, sobre la agenda revolucionaria de estos países y de las clases políticas que quieran avanzar hacia
hacia una orientación socialista de nuestras economías. Quizá para terminar, en el caso de América Latina, ya hemos dicho y lo hemos sabido, ni siquiera la soberanía política se puede lograr a nivel individual, nicaragüense, cubano, venezolano. Es decir, todos tenemos que pasar por la soberanía latinoamericana, la soberanía política latinoamericana, para poder tener una correlación de fuerza que nos permita avanzar en las soberanías políticas nacionales, dada la correlación de fuerza hoy en día, con corporaciones que lo que decía Lenin es poco, pero lo que hay ahora, como el poder que tienen estas corporaciones, que tienen un PIB más grande que el de muchos estados. Bueno, esta sería pues la agenda, en pocas palabras, que yo pues, ofrecería para discutir, si ustedes lo tienen a bien. Muchas gracias.